Bueno, queridos estudiantes, aquí estamos de nuevo y voy a continuar hablando de ese árbol de la vida, ese arriba y abajo. Podemos decir que esto, lo de arriba, lo podemos llamar espíritu puro y lo de abajo podemos llamarlo la manifestación del espíritu. Aquí es donde el espíritu debe manifestarse. Aquí es el fruto del árbol, es el fruto del tiempo y del espacio. Aquí es donde nosotros nos encontramos y desde aquí debemos alcanzar el mundo del espíritu, que es ese espíritu que está arriba y que está absolutamente a nuestra disposición. Este arriba y abajo tiene un mediador, que es el del centro, Tiferet. Arriba, abajo y mediador, es un mediador de ese espíritu puro. En el diagrama, esta humanidad tiene un mediador llamado el Hijo. Ahí podemos decir que aquí se encuentra el Maestro, el Ser superior, el Yo Soy superior, el que nos ayuda y media entre arriba y abajo. Nosotros, el ser humano que ha alcanzado este nivel de conciencia, es un mediador, es un custodio de la creación. Somos una identidad que comparte ambos aspectos, lo divino y lo material, lo subjetivo y lo objetivo, la causa y el efecto. Y desde aquí el ser humano puede alcanzar y hacerse ese mediador de arriba y abajo. Todo aquel que nos ha dejado un ejemplo, nos ha dejado un mensaje, nos ha dejado toda una serie de conocimientos y ejemplos, es un mediador de este mundo divino con este mundo material. Todo ello está relacionado con los pensamientos y las emociones, porque todo esto es mental, toda la creación y todo nuestro desenvolvimiento espiritual es un desenvolvimiento de la conciencia, entonces es un desenvolvimiento de nuestros pensamientos y emociones. La materia se refiere tanto a nuestro cuerpo físico como al universo macrocósmico que conocemos. Ese universo macrocósmico y nuestro cuerpo físico forman parte de ese mundo llamado material. Pero los estudiantes ya sabemos, ya estamos indagando, ya nos estamos dando cuenta que somos algo más que materia, no somos solamente nuestro cuerpo físico. Fijaros que cuando os estaba explicando la leyenda o historia de Adán y Eva, os estaba diciendo que aquí estaba la piel. La piel es nuestro cuerpo físico. En cambio, todo esto no es la piel. Hay algo más. Porque nosotros, los seres humanos, tenemos pensamientos y emociones. Somos capaces de crear imágenes. Somos capaces de obtener intuiciones. Somos capaces de generar una idea y convertirla en algo material. Ideamos algo y lo convertimos al final en un precioso objeto material. Aquel que ideó las pirámides o aquel que ideó el Paternón, lo ideó, lo pensó, lo analizó, hizo planos, pero después se convirtió en algo material. El ser humano tiene ese poder, cosa que no tienen los mismos seres del universo. El ser humano sí puede construirse por sí mismo y puede construir todo lo que tenemos alrededor, puede construirlo, crearlo y formarlo. Somos una mente, somos una conciencia superior con dos combinaciones, podríamos decir.
con dos polaridades, nuestros aspectos masculinos y femeninos, y esa mente con esos dos aspectos nos permiten crear. Es importante ver el árbol de la vida, dónde se encuentran esos pensamientos y emociones. Y en el árbol de la vida se encuentran aquí pensamientos, emociones y deseos. Son los aspectos de la personalidad. Nuestra personalidad se mueve con pensamientos, emociones y deseos. Y todo ello es un conglomerado de aspectos para expresión del alma, acordaros, para que el alma se exprese a través de ese triángulo de la personalidad. Y tenemos que tenerlo libre para que el triángulo del alma se exprese a través de esa personalidad. Aquí, este alma se expresa a través de Geburah, de Geset y de Tiferet. Es el aspecto más subconsciente de nosotros mismos, pero en cambio lo podemos reconocer la misericordia cuando la expresamos, podemos reconocer el juicio cuando lo actuamos, cuando lo vemos actuar, como también podemos reconocer la belleza, porque Tiferet representa la belleza, el amor. Podemos reconocerlo cuando vemos un niño bello, una flor, un cielo hermoso, porque la belleza está por todo nuestro entorno, en toda la creación. La mente humana tiene dos aspectos, ya lo he dicho antes, dos polos, que uno podríamos llamarlo autoconsciente, que es la mente objetiva, la que nos permite darnos cuenta de lo que estamos hablando, de lo que estamos oyendo, nos permite lo que estamos viendo, entenderlo y traducirlo. Todo ello se llama en las escuelas herméticas autoconsciencia. Es una mente de una polaridad, es la conciencia divina representada, manifestada por la capacidad objetiva de entender, saber y comprender lo que vivimos en nuestro entorno y en la creación. Y después hay el aspecto femenino también, llamada subconsciencia. Y ahí se encuentra el secreto de muchas de las enseñanzas que realizamos. Se encuentran muchos secretos, porque en ellas está acumulado todo lo que nosotros conocemos, sabemos y entendemos, pero también aquello que no conocemos, que no sabemos y que no entendemos, y que a lo largo del estudio, a lo largo de la meditación, en el proceso de nuestras vivencias y experiencias, lo iremos revelando y conociendo. Porque de ahí está todo acumulado. Si el ser humano es un mediador entre lo superior y lo inferior, tenemos que, en nuestro interior, tenemos todo lo que hay del mundo espiritual, lo que conocemos del mundo espiritual, pero que autoconscientemente no ha salido a la luz. Está ahí, en el subconsciente humano, pero debe salirse a la luz. O sea, cuando el ser humano es un mediador entre el mundo espiritual o mundo divino y con el mundo material, es capaz de unir lo de arriba con lo de abajo. Y el árbol de la vida así nos lo muestra. Lo que se halla debajo de la individualidad, y la individualidad se encuentra en este triángulo.
Este triángulo es el de la individualidad, es el del yo soy, es el del yo superior. Y esto se refiere a ese yo auténtico. En cambio, este triángulo se refiere al yo inferior o ego que conocemos también, porque es el modo que hemos creado muchos de los aspectos que nosotros mismos no reconocemos. El vehículo de la individualidad, este de aquí, es para expresar el mundo divino. Tiene la capacidad para captar todo lo que venga de este triángulo superior, que es el mundo divino, y mostrarlo y expresarlo. Pero lo tiene que demostrar a través de una mente, de unos deseos y de unas emociones. Y ahí está el secreto para tener liberado este triángulo, esta personalidad. Hay que liberarla de pensamientos, de deseos y de emociones que solo estén concentradas en nuestro yo personal, en nuestros aspectos inferiores. Todos los círculos de arriba, estos principalmente de aquí para arriba, se refieren a los poderes y a los principios cósmicos. Las causas, todo esto son las causas de lo que se expresa en estos triángulos y en esa parte de abajo. Ahí está de dónde surge toda la creación, de ahí. Hay una fórmula alquímica que se llama solve e coagula. De ahí es donde solve y coagula, disuelve y vuelve a formar, significa la frase solve el coagula, disuelve y vuelve a formar. Y ese solve y coagula se encuentra en este triángulo. Este triángulo nos permite deshacer y volver a formar o volver a crear todos los aspectos que recibamos de lo superior. Porque toda la existencia depende de esos dos esferas. La esfera de la misericordia y la esfera de Geburah, la del juicio, depende. Porque si nosotros tenemos la capacidad de expresar misericordia y el juicio no nos lo permite porque prejuzgamos, no nos lo permiten, ahí es donde tenemos la posibilidad del solve e coagula, disuelve y vuelve a formar, porque depende de estas dos esferas y de esta que nos dará el equilibrio, que es Tiferet. Tiferet equilibra estas dos, la del solve et coagula, el del juicio y el de la misericordia, o el de la compasión y el del aspecto negativo de la existencia, que es la negación de darle a los demás lo que debemos compartir. Es polos opuestos para hallar el equilibrio creador. Estos dos círculos se hallan por encima, estos dos se hallan por encima del yo soy individual. Este yo soy se expresa aquí, pero si estos dos no lo permiten, no se expresará en esta esfera. Ellos deshacen y construyen, están en constante lucha de construir y deshacer. Por ejemplo, la digestión de un cuerpo físico
en un cuerpo físico. El alimento que comemos es solve. Es el proceso que prepara los ingredientes para que puedan ser absorbidos por todo el cuerpo, por las células, por los huesos, por todo el proceso del cuerpo físico para su propio alimento y su propio crecimiento. Y lo que queda fijado después de meter ese alimento, masticar, y todo el proceso que se genera en nuestro cuerpo físico, lo que queda, lo que va, ese sustrato que va quedando en nuestras células y en nuestro cuerpo, podríamos decir que es el coagula. Ese proceso de solve coagula tiene que suceder igualmente en nuestra mente, en nuestra conciencia. Solve y coagula. Son polaridades necesarias para la creación y formación de todo, porque deshacen y construyen constantemente. Una dificultad, dolor, conflicto, es solve. El aprendizaje de ello es coagula, porque ese dolor, ese conflicto, ese sacrificio que tanto nos duele y que tanto nos desespera en un momento dado, lo que aprendemos de ello coagula, se entromete en nuestra conciencia, y eso es lo que nos hace reaccionar, cambiar para ser otros seres humanos. Ahí se encuentra ese maravilloso proceso del solve y coagula. No lo olvidéis, es una fórmula alquímica muy extendida entre el mundo esotérico, entre las enseñanzas esotéricas. La Cábala, cuando tiene todas esas respuestas y nos ayuda mucho a entender, a comprender el por qué tenemos que pasar ese dolor, nos procura el entendimiento del dolor, del sacrificio que la experiencia de la vida nos va ofreciendo. Un estudiante espiritual va a tener muchas experiencias para que cambien, para que coagulen muchas de las enseñanzas espirituales, pero para ello, para que coagulen en su mente, para que coagulen en toda su experiencia de vida, tiene que haber solve, tiene que haber algo que lo deshaga. Pensarlo. Cuando tengáis un dolor, un sacrificio, bendecirlo y pensar: ahora se está deshaciendo algo, si me están presentando esto es por algo que tengo que deshacer, algo que tengo que cambiar. Ya lo veréis a lo largo de los estudios, la cantidad de solves y coagulas que vais a vivir. Solves y coagulas que os darán respuestas a muchas cosas, a muchos dolores, sufrimientos, incomprensiones incluso, situaciones que tenemos que vivir, a lo mejor muchas de ellas provocadas por los demás, pero esas situaciones de dolor, de sacrificio en el fondo, son situaciones que son para disolver aspectos, manifestaciones nuestras que no eran correctas. Entonces se disuelven para coagular en nuestra conciencia otro ser humano, otra forma de pensar, otros puntos de vista. Pensadlo.